Pequeños movimientos en Lima y el Callao en los últimos días nos recuerdan que tenemos que estar preparados por lo que pueda ocurrir. El escritor argentino Eduardo Sacheri estuvo en Lima para la inauguración de la Feria Internacional del Libro con su novela La Noche de la Usina, que se abre con El Corralito, la mayor debacle económica y financiera argentina de las últimas décadas. Con este libro, Sacheri ganó el premio de novela Alfaguara 2016. Veamos qué nos dice. La 21ª Feria Internacional del Libro de Lima nos ha traído a Eduardo Sacheri, premio Alfaguara de novela con La Noche de la Usina. Es una novela, sin embargo, al comienzo se alude a uno de los temas más importantes y más dramáticos de la historia argentina reciente, el famoso Corralito. Exactamente, Ernesto. Para esta novela me surgió el interés, el deseo de, si bien mis protagonistas son gente común de un pueblo pequeño, que el trasfondo de la novela fuera precisamente esa gran crisis que mi país sufrió a principios de este siglo XXI. ¿Ya lo superaron? Bueno, creo que en América Latina y particularmente en Argentina es muy difícil considerar que algo se ha superado, pero los años posteriores tendieron a ser mejores, aunque si tengo que decirle de la actualidad, estos últimos 2 o 3 años la economía argentina ha vuelto a dar evidencias de complicaciones y de otros riesgos, a lo mejor no de un colapso bancario como aquel de 2001, pero de fuerte inflación y de tensión del crecimiento y como le digo, estas cosas que las economías latinoamericanas recurrentemente padecen. En conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa, Zabalita se pregunta en algún momento en qué momento se jodió el Perú. Argentina era el granero del mundo. Hace poco escuchaba una conversación entre españoles que Eva Perón había viajado llevando alimentos a España y desde esa época había una especie de habichuela que se llamaba perona en homenaje a esa época. ¿En qué momento se jodió la Argentina? Creo que la respuesta depende de la posición política de cada cual. Digo, los que son peronistas dirán que desde que derrocaron a Perón en el 55. Los que son antiperonistas dirán que desde que apareció el peronismo. Pero sí es muy evidente que de 1930 en adelante, fíjese que ya estamos hablando de casi 90 años atrás, la Argentina perdió ese rumbo de crecimiento y aparente liderazgo que los argentinos nos sentíamos llamados a desempeñar. Creo que es una herida que queda ahí en nuestro imaginario colectivo y estamos los argentinos siempre debatiéndonos en un supuesto destino de grandeza que imaginamos merecer y pero una lo realidad. Tuvieron además en alguna época, ¿no? ¿Cómo? Lo tuvieron en alguna época, ¿no? Claro, digamos, en 1900, en 1910, en 1920 parecía que Argentina iba a ser una gran potencia. Y hubo una inmigración masiva y una clase media vigorosa y pujante. Bueno, y eso en buena medida se limitó en el futuro. Y digo que se limitó porque pese a todo sigue siendo un país con una clase media interesante en su tamaño y en sus ambiciones, pero claro, no con ese vigor y ese liderazgo que alguna vez imaginamos. Para terminar con la política, ¿qué tal está haciéndolo Macri? Bueno, como le decía más temprano Ernesto, los argentinos, de acuerdo a dónde estemos parados, vemos el mundo de un modo u otro. Lo que le puedo decir es que los que adherían al kirchnerismo están enojadísimos con Macri, pensando que, bueno, aquello era maravilloso y Macri ha venido a destruirlo todo. Y los que están con Macri piensan que Macri está intentando contrarreloj desactivar una serie de bombas económicas que quedaron preparadas
al final del kirchnerismo para intentar un nuevo momento de crecimiento. Es un año muy conflictivo en mi país, eso, bueno, no es novedad, pero lo es. Pero entre regresar a la literatura, ¿qué inspiró esta novela? Bueno, para nosotros el año pasado, el 2015, fue un año no solo electoral y presidencial, sino precisamente como terminaba el ciclo kirchnerista luego de 12 años, la cuestión de la crisis de 2001 y el corralito estuvo sobrevolando nuestras discusiones, le diría, los últimos 2 años. Precisamente como aquella pesadilla que nos había hecho naufragar 15 años antes. Entonces, unos y otros, kirchneristas y antikirchneristas, sacudían ese fantasma como un modo de espantar al electorado frente a cuidado, que si no somos nosotros, volveremos a una época así tenebrosa. Entonces, regresó, creo, al imaginario colectivo esa cuestión, y me gustó también, me interesaba regresar a un momento de colapso de un sueño. Quiero decir, el corralito vino a cerrar una larga década liderada por Menem y una mirada muy neoliberal de la economía y la sociedad. Se cerró de la peor manera, pero en su transcurso hubo mucha gente muy entusiasmada y muy convencida de que aquellos viejos sueños argentinos ahora sí iban a materializarse. Me gustó jugar, tenía ganas de jugar en una novela con el colapso, no tanto con el colapso económico, sino con el colapso de esas esperanzas. ¿Y cuánto de los pobladores, de los amigos que enfrentan esta crisis, cuánto la padecieron como referencia a todos los otros pueblos argentinos, como lo padeció O'Connor en la novela? Bueno, si hay algo que tuvo la crisis de 2001 fue su carácter absolutamente democrático, porque nos jodimos todos. Eso sí, fue una especie de comunismo en la desgracia, sin ningún tipo de duda, salvo algunos. Y ahí es donde también hay un punto de inicio de la novela. Quiero decir, en toda gran crisis, casi todas las personas comunes y corrientes pierden, pero hay algún pícaro que intuye, o algún pícaro que sabe, o algún pícaro al que le cuentan algo que está a punto de pasar. Y de hecho, en ese cierre de los bancos, casi todos, digamos, cuando se sobrevino el corralito y luego la devaluación del peso, cualquiera que tenía dinero en el banco sufrió que esos dólares se convirtieran en pesos y que esos pesos pasaran a valer casi nada. Pero aquel que tuvo información privilegiada y 5, 4, un día antes sacó sus dólares del banco y los guardó en su colchón, al mes siguiente era 3 veces más rico que lo que era. Entonces, la novela trata de jugar un poco con eso, con la estafa, no solo la estafa general de todos los que perdimos nuestros ahorros, sino esa estafa particular de los que se enriquecieron a costa de la crisis. Todos los que perdimos nuestros ahorros, ¿cómo lo afectó el corralito? Sería bueno contarle a los televidentes qué cosa fue el corralito y cómo afectó a los argentinos, claro, cómo no, a las diferentes capas sociales. Lo que significó inicialmente el corralito fue, imaginen que sale el ministro de Economía un sábado precisamente, un día que los bancos no están funcionando, para decirle a la gente, miren, ustedes no pueden sacar su dinero del banco. Su dinero está muy seguro, pero solo pueden sacar unos pocos pesos por semana, porque si todos lo sacan, los bancos van a quebrar. Lo cual generó que casi nadie podía disponer de su dinero, ni más ni menos. Entonces eso produjo un enfriamiento atroz de la economía en muy pocos días, que sufrieron sobre todo los más pobres, porque quien trabajaba, como en Argentina decimos, con changas, cobrando en efectivo, un jardinero, una empleada doméstica, un taxista, no podía trabajar porque quien debía pagarle no tenía dinero.
A las 3 semanas directamente cayó el gobierno de De la Rúa y la solución al final de todo esto fue que directamente se devaluó la moneda argentina. Es decir, quien tenía depósitos en dólares, que era la clase media que había guardado su dinero en dólares, le dijeron, bueno, sus dólares ya no son más dólares, sino que son pesos. Unos pesos que valdrán la cuarta parte de lo que valían aquellos dólares. Entonces, si alguien tenía, pongamos en el banco, el dinero para comprar un auto, bueno, al mes siguiente tenía el dinero para comprar las 4 ruedas del auto. Y eso era todo. Así de dramático. Así de dramático y así de descorazonante para, si al principio fue para los más pobres la falta de trabajo, luego para la clase media esta destrucción de su ahorro, que creo que es una de los grandes consuelos y de los grandes estímulos de la clase media. Es decir, bueno, guardo mi dinero, me sacrifico, logro que mis hijos puedan acceder a esto. Bueno, esos sueños también se destruyeron. En mi caso particular, sufrí esa segunda parte, digo, la del colapso de mis ahorros. Gracias a Dios no perdí mi trabajo porque yo soy profesor de historia, daba clases en la universidad y en escuelas secundarias. Entonces mi trabajo lo mantuve y trabajando muchísimas horas por semana podía seguir llevando un plato de comida para mis hijos que en ese momento eran muy pequeños. Pero hubo gente que lo padeció muchísimo más que yo, sin duda. ¿Y cómo se convierte todo eso que nos acaba de contar en literatura? Bueno, en mi caso me gusta tomar esas grandes cuestiones históricas, pero bajarlas a la pequeña, a la minúscula escala de las vidas cotidianas. Por eso, exacto, por eso en lugar de hablar de Fernando de la Rúa, el presidente saliente, o Carlos Menem, el que había armado toda esa peligrosa ingeniería, o su ministro de Economía, Domingo Cavallo, no, los personajes son habitantes de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, gente común y corriente que intentan juntar el poco dinerito que tienen para armar un emprendimiento en el campo que dé trabajo a 30 o 40 del pueblo. Y el antagonista, el villano de la historia, es un comerciante poderoso de la zona, que avisado a tiempo les estafa ese dinero en dólares que ellos han juntado. Me gusta, como le cuento, poner en un primer plano a esa gente pequeña como cualquiera de nosotros, aunque de fondo esté la historia grande del país, que creo que es lo que nos sucede a todos, vivamos donde vivamos. Todos somos protagonistas de la historia o al menos víctimas de las malas decisiones de quienes nos conducen. Desde su punto de vista, ¿esas grandes situaciones del país se ha compuesto un poco? Yo creo que en parte se ha compuesto, como le cuento, más allá de la posición que uno tome en relación a los años posteriores, las cosas mejoraron en la Argentina 2002, 2003, 2004, cuando eso más o menos se acomodó, sobre todo porque los precios internacionales de los alimentos mejoraron. Lamentablemente la Argentina sigue dependiendo de cómo le vaya al trigo, cómo le vaya al petróleo y sobre todo cómo le vaya a la soja, que fue nuestro gran descubrimiento de la década del 2000. Desde que los chinos empezaron a consumir mucha soja, el precio se disparó y Argentina se convirtió en un productor masivo de soja. Es una buena noticia. Bueno, nos fue mejor que en medio de la crisis. Ahora, depender de que en el otro extremo del mundo un país poderoso decida comprar esos pequeños granos de soja, habla de que nuestra economía sigue siendo muy frágil y esa no es una buena noticia. Quisiera aclarar que aquí en nuestro medio llamamos soya. Ah, bueno, sí. Y entonces, si se dice soja directamente, probablemente algunos no entiendan. Claro, entonces soya. La soya es la clave de nuestra economía, prosperidad, lo digo con signos de pregunta, de los últimos 10 años, pongamos por caso. ¿Y la carne? Bueno, con la carne le ha ido más o menos porque ha sido toda una discusión en mi país porque
como la economía mejoró y el poder adquisitivo de la gente también mejoró, los argentinos siempre nos debatimos entre exportar la carne y comer nosotros esa carne. Entonces, fue toda una pelea entre los productores de carne y el gobierno. Bueno, ¿qué hacíamos con la carne? Si se quedaban en la Argentina para el consumo nuestro o si salía del país como una exportación que trajera divisas. Creo que no hay una sola cosa en Argentina que no genere una profunda pelea y que nos enojemos todos y que gritemos y que nos acusemos regularmente de traidores y cosas así. Ese es nuestro estilo de comunicación, lamentablemente. Le agradezco muchísimo por esta conversación, espero que el público televidente, algunas de las cosas que hemos conversado están aquí en este libro y en otras, el descubrimiento natural de lo que significa esta novela La noche de la usina. Gracias, muchísimas gracias, Eduardo. A usted, Ernesto, un placer. La Feria Internacional del Libro de Lima se ha constituido en uno de los acontecimientos culturales de la ciudad. Este año el invitado de honor es Colombia, que además de sus libros y sus escritores nos ha enviado danza, teatro y cine, que aquí veremos. Colombia, el país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro, arribó a Lima con una comitiva numerosa, no solo para mostrar lo que se lee y lo que se escribe por allá, también trajo consigo una propuesta artística que abarca la música, la danza y el teatro, que fue acogido en nuestro más moderno escenario, el Gran Teatro Nacional. Sankofa, el grupo de danza, tiene 20 años de creado. Radica en Medellín, pero su raíz, como varios países de Sudamérica, es africana. Los bailarines han tenido la suerte de mostrar su arte al resto del mundo y recargarse de energías en el continente africano, en el que además se ven reflejados. Es una relación muy estrecha porque hemos conservado muchos de los patrones culturales, artísticos, filosóficos y religiosos que nos unen a ese continente. Lo importante para nosotros es poder ir hasta África y conocerla en una presencia real, no solamente histórica, contada por los libros o por los historiadores. Nosotros vamos a África y podemos alimentarnos directamente de sus saberes. Luego, cuando estamos en Colombia, podemos unir todo ese legado africano, pero también con las realidades que nosotros como pueblo afrodescendiente hemos creado en el país. Sol Ninguna Bendición, que fue la primera obra con la que salimos del país. Estuvimos en París, estuvimos también en África, que para mí ha sido lo mejor que ha podido pasarnos en Sankofa, porque es llegar a reconocernos como afrodescendiente, a encontrar un poco de nuestras raíces y pensar de que por cada calle que pasábamos o cada estructura que veíamos decíamos, wow, estamos en el Pacífico colombiano, ¿cierto? Entonces fue llenarnos un poco de orgullo. Recordemos que Colombia conserva varias danzas de origen africano que ahora son afrocolombianas, como el abozao, el bunde chocuano, la caderona, el currulao, entre otras. Mi padre es chocuano, es negro, de una tierra de gente negra, y mi madre es antioqueña. Yo nací en Medellín, que es una tierra de gente mestiza. Y me era muy importante reconectarme con esas raíces negras. Cuando decidí hacerme bailarín profesional, dije, ¿cómo baila un hombre negro en un escenario de una manera digna? ¿Cómo baila un hombre o una mujer negra? Y definitivamente no es con el estereotipo, el imaginario del taparrabos, de lo erótico y de lo exótico. Es yendo más allá, es hablando de lo que en realidad nos preocupa como pueblo. Y cuando tuve la oportunidad de irme para Francia y para África a formarme como bailarín, me di cuenta que tenía que regresar a Colombia para que todas estas filosofías que yo había encontrado en África pudieran hacer parte del pueblo afrocolombiano. Y es así como nace Sankofa. Desde mí viene como de generación en generación, porque tengo hermanos mayores que en el barrio está la fundación y todos han venido danzando. Entonces, en mi casa siempre he estado escuchando los ruidos del bombo, los cantos, entonces eso me llevaba mucho hacia allá. Entonces me fui, hasta que de los 4 años de edad empecé a danzar. Sankofa significa regresar a la raíz, es una palabra del pueblo Kan de Guinea y la hemos tomado como nombre para nuestro proyecto de vida,
porque además es una filosofía que significa conocer el pasado, comprender el presente y poder avanzar hacia el futuro. Esto nos permite tener un vínculo con el continente africano y llenar un vacío histórico, que es desde la llegada a América en la condición de esclavizados y todo ese pasado en África que nos conecta en realidad con una integralidad del ser humano, del ser afrodescendiente. Esto da sentido a nuestra labor como artistas. Sankofa, además de ser semillero de talentosos bailarines, lleva un mensaje social y político en sus coreografías. Es la manera como ellos comunican lo que pasa en su país. En esta oportunidad presentaron el espectáculo La Ciudad de Nosotros. En este espectáculo en especial que se llama La Ciudad de Nosotros, lo que nosotros develamos es la falta de equidad social. Es el racismo, la discriminación por ser un pueblo minoritario. Pero no solamente nos quedamos en la queja, damos soluciones, hablamos de lo que nosotros creemos que debería cambiar, hablamos de lo que nosotros pensamos que podemos romper y tirar al piso para volverlo a construir de una manera armónica, en la cual toda la sociedad se beneficie. Es poder hablar de la admiración que uno debe sentir por el otro cuando el otro es diferente y trae una mirada que puede aportar a la construcción de nación y de ciudad. La presencia del teatro colombiano la tenemos gracias al Grupo Petra y al Teatro Colón de Colombia, que presenta Labio de Liebre, escrita, dirigida y protagonizada por el versátil director Fabio Rubiano. El autor considera que su obra trata del perdón tanto como de la venganza. Labio de Liebre es la historia de dos zonas del conflicto que puede suceder en nuestro país o en cualquier país de nuestras latitudes donde estamos en conflicto o hemos estado históricamente en conflicto. Un hombre que cometió hechos atroces en el pasado está pagando una condena. Y mientras cumple esa condena en un territorio lejano a su país, llegan a visitarlo personajes a los cuales él les hizo daño en el pasado. Y en esta relación, en esta combinación de fuerzas, empieza a haber preguntas, incomodidades, reclamos, solicitudes, y así transcurre toda la obra. Es una relación entre víctima y victimario que a veces empieza a transformarse. Labio de Liebre tiene muchas referencias. Uno de los personajes principales tiene labio leporino. A las personas con labio leporino se le dice labio de liebre. Hay liebres dentro de la historia. Hay peyorativamente a los campesinos o a ciertas zonas se les dice que son como liebres, que se reproducen como liebres. La particularidad y lo que marca el teatro en Colombia es el conflicto armado. La dramaturgia colombiana está totalmente permeada por la violencia, por el conflicto. Pero no solamente la dramaturgia, todas las artes, absolutamente todas. La literatura, la televisión incluso, la música, la danza, el cine. Hace unos 4 años inicié una investigación para recuperar el teatro colombiano, la dramaturgia colombiana, porque no estaban quedando archivos. Llegamos a tener 300 obras de teatro y todas, absolutamente todas, tienen que ver con la violencia. Como colombianos, todos somos víctimas y a la vez victimarios de una situación como la que está viviendo nuestro país. Permitimos que esto sucediera, no es solo de una gente que está por allá lejana, sino nosotros también estamos involucrados. Entonces siempre pensamos con el grupo cómo hablar del conflicto. Me puse sus zapatos. ¿Ah? ¿Qué tal? Ay, oye, ponte en los míos, ¿sí? Sí, póngase en nuestros zapatos, mire. No vamos a poner buenos y malos. El papel del teatro para nosotros no es juzgar, ni señalar dónde está la verdad, porque nosotros no tenemos la verdad. Nosotros no somos los generadores de conciencia. La conciencia se da por el análisis de las partes en igual medida. Entonces, de esa manera queremos tratar el conflicto. El elenco está conformado por Marcela Valencia, Jacques Tucumanian, Liliana Escobar, Viciani Segura, Ana María Cuellar y Fabio Rubiano. Finalmente, la muestra de cine colombiano trae las mejores cintas producidas en los últimos años. Aquí les mostramos algunas de ellas.
Dañará David, no caje norte, y gato, pues va a Italia, renamo, Did you die, baby? Nako igual ne krim bulu, nako alam, beku abeni bulu, muita ikejum. Vino aquí a acompañar a su papá. Ahora le presento a Francisco, mi hijo, para que se ponga a jugar con el hoyo. Es que esa yo todavía me la pongo. No, igual no me gusta y me queda ancha. Te queda perfecta, no te queda No, en ancha. serio, parezco un gordo. ¿Y qué nos pasa? Que la vida se nos pasa. Gao fue sencillamente un ser superior. He chronicled in 1,000 different ways the futility of denying the primacy of the human spirit in all affairs. Es el orgullo más grande que podemos tener los cataqueos. El escritor colombiano Gabriel García Márquez falleció a la edad de 87 años de edad en México. El Premio Nobel de Literatura de 1982. Está cambiado. ¿O crees que yo no me doy cuenta que andas pintando todo el barrio? Ya, mamá, yo no me meto en sus cosas. Estos espectáculos son como una ventana para conocer la multiculturalidad de nuestro vecino, sirve para estrechar lazos, conocer su idiosincrasia y los temas que preocupan a nuestros hermanos de Colombia. Roger Santibáñez es un poeta, escritor piurano, peruano radicado en Nueva York, aunque retorna con frecuencia para llenarse de los aires neblinosos de esta vieja ciudad. Ernesto Hermosa conversó con él de Cloaca y de sus otros emprendimientos poéticos. A caballo entre Nueva York y Lima, Roger Santibáñez está nuevamente en el Perú para hablar de poesía, por supuesto, en este programa. ¿Cuánto tiempo hace que no venías? Bueno, últimamente he estado viniendo cada año, los últimos 2-3 años he venido cada año en julio, que es el momento en que puedo salir de Estados Unidos porque estoy de vacaciones. ¿Qué haces en Estados Unidos, en Nueva York? En Estados Unidos soy profesor en la Universidad de Temple, que está en Filadelfia, a 2 horas de Nueva York. ¿Qué enseñas? Enseño español, enseño cursos de civilización latinoamericana, de historia latinoamericana, lecturas hispánicas, que son cursos introductorios a la literatura en lengua española. Básicamente esto. ¿Qué has hecho al ritmo de Nueva York? Bueno, sí, es decir, trato, porque Nueva York es un ritmo violento, se podría decir, ¿no? Es vertiginoso, pero me gusta visitar Nueva York, tengo buenos amigos y la paso muy bien porque Manhattan es una imagen urbana sumamente interesante, ¿no? Hablemos de los tiempos de la poesía, de chico que se declaraba con la mirada, Asalto al cielo, Dolores Morales de Santibáñez. ¿Qué cosa es eso? Dolores Morales de Santibáñez sería el primer tomo anterior a esta poesía reunida, porque esta poesía reunida va del 2004 al 2016, mientras Dolores Morales de Santibáñez es una recopilación que va del 75 hasta el 2005. ¿Y ese nombre cómo surge? Ese nombre surge porque un día, cuando yo recién había llegado del Perú a Estados Unidos, encontré una especie de misal que me había
dado a mi hermana mayor cuando yo tomé el avión. Y este misal era de mi mamá, pero había sido en realidad de mi abuela paterna, o sea, la suegra de mi mamá, ¿no? Que se llamaba Dolores Morales de Santibáñez. Eso estaba en la primera página del misal, de un devocionario. Entonces me interesó eso y pensé que podía ser un buen título para la recopilación de todos mis poemas. Dolores Morales de Santibáñez, jugando con, o sea, mis Dolores Morales. Dolores, ¿cierto? Claro. Pero era sensacional, fue un nombre sensacional, parece. Sí, sí. Y bueno, y me daba un ancla en el cielo, vamos a decir así, con mi abuela. Por eso el asalto al cielo. Claro, Asalto al Cielo, pues que era el nombre de la revista que sacamos en un periódico llamado El Nuevo Diario. El Nuevo Diario. Por los 80s. Sí. ¿Cómo nació Cloaca? Cloaca nació en el 82, después de un encuentro con la poeta Mariela Dreyfus, en el restaurante Woni, en el centro de Lima. Decidimos que estábamos en desacuerdo con el orden establecido y con el establishment literario y que hacía falta en el Perú un movimiento de vanguardia que cuestionara todo esto y entonces fundamos el movimiento Cloaca. ¿Ustedes dos o quiénes más? ¿Quiénes más estaban en esa época? Estaba Domingo de Ramos, después José Antonio Mazzotti, Dalmacia Ruiz Rosas, el pintor Carlos Enrique Polanco, José Alberto Velarde, un poeta que vive en París, Mari Soto y dos chicos más, Edián Novoa y Guillermo Gutiérrez. Eso fue, y Julio Heredia. Eso fue Cloaca. ¿La relación con Hora Cero cómo era? Era cortés, amigable en esos momentos. Pero sabíamos que teníamos dos campos diferentes, ¿no? Porque Hora Cero venía de la generación del 70 y nosotros éramos más jóvenes, de la generación del 80, así que habían ciertas discrepancias, pero no de fondo, me parece, ¿no? Porque a los dos grupos les interesaba hacer una nueva poesía a partir del lenguaje callejero, del lenguaje de las esquinas, de los barrios. Entonces, algo que Cloaca quería como radicalizar ese lenguaje que había presentado Hora Cero en el 70. ¿Cómo llegas tú a la poesía? Yo llegué a la poesía de casualidad, porque cuando era adolescente, en esa crisis de la adolescencia que a uno le da, estaba en un salón del colegio, en cuarto de media, en Piura, en el colegio San Ignacio de Loyola, y me sentía muy mal, porque me preguntaba... ¿Qué hacemos acá? ¿Dónde vamos? ¿Para qué existo? Etcétera, ¿no? Las preguntas clásicas de la edad. Exacto. Y no sé cómo di en comenzar a escribir algo que yo llamé un poema. Ese fue mi primer poema y me sentí bien, me sentí curado de esa pena que tenía en ese momento y entonces decidí que ese iba a ser mi camino durante toda mi vida. Y desde ahí he entregado mi vida a la poesía. ¿Qué lecturas tenías en esa época? En esa época justamente, claro, porque como comencé a escribir, comencé a leer poesía, pues. Entonces leía Vallejo, pues. Vallejo fue mi primera lectura y fue una bomba atómica, Vallejo, ¿no? ¿Y de los poetas más jóvenes, más contemporáneos, más cercanos a ti? Bueno, leía los poetas de los años 60, por ejemplo, ¿no? Antonio Cisneros, Marco Martos, Rodolfo Inostroza, Mirko Lauer. Poetas me interesaban en ese. Aunque también leía los poetas anteriores, ¿no? En la tradición peruana, como Moro, Westphalen, Martín Adán, y después Eyelson, Blanca Varela, Washington Delgado, Francisco Bendezú, los grandes poetas peruanos. Los grandes poetas peruanos de la época, ¿no? Así es. Y los más recientes, digamos, Watanabe. Claro. También, claro, ese ya como de la generación del 70, ¿no? Leí, claro, los poetas de Hora Cero, Jorge Pimentel, Juan Ramírez Ruiz, Enrique Verástegui. Y de esa generación es Watanabe también, ¿no? Que es sumamente importante. ¿Escribes en Nueva York? ¿Escribes poesía? Sí, claro. Yo escribo todos los días. Tengo una disciplina para escribir poesía todos los días. Después corrijo, claro, ¿no? Pero todos los días escribo algo a mano. Normalmente. Usualmente muy temprano porque salgo
a caminar por el barrio y hay un parque que está junto a un río, el río Cooper. Es un ambiente bucólico, como para escribir poesía. ¿Y el chico que se declaraba con la mirada, a qué edad, a qué etapa corresponde esas declaraciones? El chico que se declaraba con la mirada es un librito del año 88, pero que yo escribí antes. Es un librito que escribí inmediatamente después de la muerte de mi papá, con con ese oleaje pues que viene, ¿no?, de los recuerdos y los sentimientos. Entonces escribí esas prosas poéticas de el chico que se declaraba con la mirada, también con memorias básicamente de la adolescencia, en la época en que estaba como saliendo del colegio por ahí, porque estaba recordando a mi padre, ¿no? O sea, mi padre sería el personaje principal de esas memorias, pero al costado hay otras memorias relativas a la vida de una collera de patas en un barrio de Piura. ¿Cómo viniste a Lima? ¿Desde Piura a Lima? Sí, claro. Me vine porque el año 73, cuando yo estaba en Piura, todavía en la Universidad de Piura, falleció el papá de Marco Martos, el señor Néstor Martos, que era un profesor muy reconocido en la ciudad, un intelectual. Falleció. Y era mi amigo porque había sido mi profesor. Entonces yo fui pues, y ahí estaba Marco, a quien yo ya conocía literariamente, y lo saludé y Marco me dijo, vente después de esto, vente mañana para hablar de poesía, y entonces hablamos muy bien. Él fue mi primer maestro de poesía, sin duda, cuando yo era muy jovencito, a los 16, 17 años, y él fue el que me dijo, porque yo no sabía qué hacer, escribo poesía, pero no sé qué hacer. Él me dijo, puedes estudiar literatura en San Marcos, yo soy profesor ahí, anda el próximo año. Efectivamente me vine el próximo año y Marco me acogió y... te orientó, digamos, en San Marcos. Una gran persona y un gran maestro, Marco Martos. Es una gran persona. Sí. Sí. ¿Y tu viaje a Nueva York, cómo se dio? Eso ha sido ya en el año 2000, cuando sentí que, no sé, que ya mi experiencia aquí en el país había llegado como a un punto en el que sentí que tenía que conocer el mundo, salir del país, conocer otras realidades, ¿no?, abrevar otras experiencias poéticas, y entonces postulé a una beca en una universidad de los Estados Unidos para hacer un máster primero, y luego hice el PhD, y así fue como viajé para estudiar con una beca. ¿Viajaste para estudiar? Sí. ¿Y ahora enseñas? Así es. Sí. ¿Qué es lo más valioso de tu experiencia norteamericana? A ver, intelectualmente, pues sería el contacto directo con lo que se llama la contracultura norteamericana, que es tan importante, ¿no? O sea, el pop art, Andy Warhol, toda la movida de los 60s, el rock de esa época, Bob Dylan, todas estas cosas. Quizá para mí eso sea lo más importante de Estados Unidos. Bueno, y también en lo personal, que me casé con Katy, una norteamericana de origen griego, con quien sigo hasta ahora casado. ¿Felizmente casado? Sí. Entonces voy a leer un poema muy breve, el primer canto de un libro que se llama Eucaristía, que integra esta colección denominada Sagrado, Poesía Reunida 2004-2016. Y por supuesto quiero agradecer muy sentidamente, muy hondamente a mi amigo querido de tantos años, Ernesto Hermosa, que me ha brindado esta posibilidad de llegar a ese inmenso mar de televidentes que tiene Presencia Cultural, tantos años sirviendo a la cultura en el Perú. A ver, entonces, Eucaristía. 1. Poesía, aquí me presento. Luz, sesgada imagen. Dársena de tu izquierdo cordial. Espacio vacío, nombro tu soledad. Desdén sonoro junto a tu monte. Son dos cosas y el amor. Vuelta al sueño destruido, recupera esa forma del corazón. No pienses, escribe y llora. Azur, bóveda ingrávida perfección,
que do naturaleza muerta Stella Maris, que Paris no pudo alcanzar. Gracias. Roger Santibáñez, de Sagrado, un libro que nos ha traído de lo que trabaja actualmente y de lo que ha escrito antes en Lima, Perú, Roger Santibáñez. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Ernesto. Y que sigues escribiendo poesía. Gracias, maestro. Es el turno de ver las salas de exposiciones vigentes y los estrenos teatrales. La Galería Lucía de la Puente acoge la muestra Héroes de Alberto Borea. En ella se aprecian espacios institucionales de los poderes del Estado alterados por la interacción de su cuerpo, entendidas por el artista como acciones de una batalla silenciosa o luchas en solitario, donde el ciudadano negocia y dialoga con la representación del Estado, su simbolismo y arquitectura. Las obras relatan gestos desenfadados de incomprensión, de desencuentro. La parodia como modo de interrogación ante la imposibilidad de cuestionar y resolver interrogantes. El crítico de arte Luis Lama dice al respecto: Alberto Borea presenta una serie de serigrafías sobre acero donde las imágenes granuladas nos remiten a símbolos del poder que han sido desacralizados con la actitud iconoclasta que lo ha caracterizado desde sus inicios. Él la emprende contra ese espacio consagrada por el mundo oficial y no se detiene ante barreras para retar esas convenciones frente a las cuales siempre se ha rebelado. En sede Galería se exhiben Territorios, trabajo individual de Fernando Otero. La muestra nos aproxima al territorio como temática desde bien diferenciadas posibilidades, todas ellas planteadas desde la experiencia propia. Se plantea en principio un recorrido sugerido desde lo íntimo hacia lo público. Digamos, abordamos la arquitectura como territorio en ciertas piezas, su capacidad protectiva, pero luego se invita al protagonista a abandonar esta protección y a salir a la calle, a descubrir otro tipo de territorio, aún arquitectónico y más público. La fuente de inspiración en principio han sido los viajes, que digamos que es un fenómeno análogo a lo de los territorios. Podríamos hablar de viajes geográficos, que han habido muchos en donde he ido recolectando objetos que te sorprenden y que son herramientas de la memoria. Hay muchos instrumentos de medida, hay vestigios arquitectónicos, hay colecciones de fotografías con temas específicos como los puentes y las montañas que se constituyen en obsesiones y alargan confirmaciones de voces subconscientes, ¿no? Gran parte de las piezas que conforman la exposición han sido recolectadas de los diferentes viajes que el artista ha realizado por el mundo. Su intención ha sido plantear al hombre y sus territorios como una relación llena de incertidumbre y de posibilidades. La Galería Ivonne Sanguinetti presenta Formas y Relieves, de Leoncio Villanueva. La muestra está conformada por una selección de obras de técnica mixta en relieve de mediano formato. En ella se muestran los elementos que conforman el mundo de imágenes que el artista ha ido configurando a través de los años. Cajas cubiertas con planchas de acrílico ofrecen la posibilidad de dar al espectador dobles y triples lecturas. No son obras que se perciben con una sola mirada. Exigen la intimidad de la observación y la focalización en los detalles. Rurak Maki hecho a mano, que está en su 10ª edición, tiene ahora más de 100 colectivos de artesanos que vienen de todo el Perú.
Hay algunos colectivos que ya han venido muchas veces, algunos que han venido algunas veces y algunos que vienen por primera vez. Entre los que vienen por primera vez tenemos algunos grupos indígenas. Vienen, por ejemplo, los Ashaninka de Pasco, viene también los Yanesha de Pasco, viene también un grupo Jarambut de Madre de Dios y un grupo Huachiperi de Cusco. El Museo Nacional de la Cultura Peruana, que es uno de los pilares que sostiene Rurak Maqui, ha cumplido este año 70 años. Es decir, hay una sólida base de trabajo sobre el arte tradicional. Pero era necesario tener un evento en Lima que presentara ese arte tradicional y que le diera a los colectivos de artesanos una plataforma para acercarse mejor al mercado. Hay más de 100 colectivos de artesanos de todo el Perú que los esperan, cada uno con una historia, cada uno con sus propios productos, cada uno con su cultura y dispuestos todos ellos a compartirla con ustedes. Vengan, la entrada es libre, estamos de 10 de la mañana a 7 de la noche todos los días hasta el 31 de julio. Doña Agnes, Frances, en un momento estoy con ustedes. No, Elliot, soy Simon. Ellas se quedaron calmando al caballo. El pobre se llevó un buen susto cuando se salió la rueda de la carreta. El himno de Miraflores subió a escena Amistades con Derecho a Roce, una comedia de enredos que cuenta con humor la loca historia de amor entre un pícaro pirata informático y una joven Amish. ¿Mamá? Ya voy, niña, que me estoy refrescando un poco. Hoy tenemos una fuerte radiación ultravioleta que está generando una intensa sensación térmica. Sí, y también hace mucho calor. Oh, es una maravilla la simpleza con la que describes los complejos fenómenos atmosféricos. Me encantas. Pobre de mi tía Doris, hay que ver cómo sudaba. Los Amish son un grupo etnorreligioso establecido en los estados de Indiana, Ohio y Pensilvania en Estados Unidos, que se dedican a las tareas del campo. No usan tecnología, reniegan de los autos, se transportan en carretas tiradas por caballos y ni siquiera tienen electricidad. Pero luego que nos casamos, le empezaron a venir unas convulsiones cada vez. Vengan al Libna. Empezamos el día 14 de julio, vamos hasta el 21 de agosto. Es una comedia, se llama Amistades con Derecho a Roce. Yo la dirijo e integro el elenco con Aide Cáceres, Pedro Lortegui y Vera Pérez Luna. Ya llegó el primo George, está en el establo. Permítame ver la carreta yo mismo. La conozco mejor que la palma de mi mano. La producción es de Hugo Shinki y Jesús Álvarez Betancourt. Actúan Aide Cáceres, Pedro Lortegui, Vera Pérez Luna y Carlos Bañuelos, quien también dirige y la escribe en colaboración con Raúl Bastante. Mamá, ¿me puedo ir? Ay, válgame Dios, qué prisa tiene esta niña. Anda, vete y pídele a Boris tus pastillas. Las últimas del programa. El próximo miércoles 27 se presentará en la Feria Internacional del Libro de Lima Luchas sociales por la tierra en América Latina, un análisis histórico, comparativo y global. La presentación estará a cargo de Rocío Silva Santisteban y Manuel Burga. Por su parte, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga presentará en el mismo recinto de la Feria Internacional del Libro el martes 26 las publicaciones Cuentos religiosos mágicos quechuas de Lucanamarca de José María Arguedas. Gran libro de oro de la tuna universitaria de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y de Huamanga en los años 60 y 70, Universitas Huamangensis. Libros editados como parte de la conmemoración por los 339 años de fundación de la citada universidad. La mitad que no recuerdo de Mariano Ludeña y La máquina de matar pájaros del señor Flavio son dos novedades que el sello Piloto de Tormenta presentará este sábado 23 de julio a las 7 de la noche en la Feria del Libro. Drogas, sexo, hoteles, groupies, fiestas, rock, travestis, cuchilleros, peleas, aeropuertos y mucho alcohol pueblan los relatos de Mariano Ludeña en La mitad que no recuerdo.
Como antesala a la celebración de Fiestas Patrias, la Municipalidad de Miraflores inaugurará la muestra Tú también te llamas Perú, del reconocido artista gráfico peruano Germán Quino, conocido como Sherman. Este espacio forma parte del proyecto municipal Galería Abierta, que busca acercar diversas expresiones culturales a los vecinos y visitantes del distrito. La exposición consistirá en 80 imágenes en formato de afiche o póster de personajes, héroes e ídolos que dejaron huella en la cultura, deporte, música, folclore e historia, que serán exhibidas entre las cuadras 4 y 7 de la avenida Larco. Esta semana se ha creado en Facebook el grupo Ni Una Menos Perú, tocan a una, tocan a todas, para organizar, articular y convocar a una gran movilización nacional que reúna a todas las personas que quieren decir basta ya a la violencia contra las mujeres y a su impunidad. Esta plataforma, que no es anónima, se ha convertido para decenas de mujeres peruanas valientes en el único espacio donde contar, en muchos casos por primera vez, su testimonio de abuso sexual, físico o psicológico, lo que le da a este grupo un carácter de hermandad. La movilización es el 13 de agosto. Si te llega la invitación de Ni Una Menos, ya sabes de qué se trata. Acepta de inmediato y únete a la lucha. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta el siguiente programa.